tiene una componente X, el módulo por el versor Y, más una componente Y. ¿Está claro? La fuerza tiene componente en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Lo mismo el desplazamiento. Por simplicidad trabajamos con dos componentes, por una cuestión de escritura, escribir menos. El desplazamiento tiene una componente X, observen el versor Y, más una componente Y. Reemplazando fuerza por lo que vale, desplazamiento por lo que vale, llegamos a esto. ¿Sí? Donde este punto indica producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Digo desplazamiento en general. Acuérdense, recuerden que es posición final menos posición inicial. R2 menos R1. Bien, ¿cómo calculo este producto escalar? Multiplico, a ver si lo ven, y es que está escrito abajo. Este vector lo multiplico escalarmente por este, más este vector por este otro, es el segundo sumando, más este vector por el primero, escalarmente obviamente, porque este es un vector y este es un vector, más este vector por este vector. Observen que me queda el producto escalar de fx versor y por delta x versor y. Y me queda más el producto escalar de... Profe, Sí, sí, Alejandro. disculpe que lo interrumpa. Sin querer me equivoqué de link y acabo de entrar. No sé si me puede decir de dónde hemos comenzado. De acá, recién hemos comenzado. De acá. Estoy demostrando algo que vimos la clase pasada. Este, que no lo demostré y que Bien, me gracias. sirve para resolver el ejercicio en un momento. Estos dos vectores, versor y, son colineales. Este vector, es perpendicular a este vector, porque uno tiene la dirección del eje X y otro tiene la dirección del eje Y. Recuerden que era módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 90 grados, por lo tanto, este producto escalar vale 0. Lo mismo este producto escalar, la fuerza tiene la dirección del eje Y, esa componente de la fuerza, y esa componente del desplazamiento tiene la dirección del eje X. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares, por lo tanto, el producto escalar indicado por ese punto vale 0. Y me queda este último sumando FRJ por escalarmente, producto escalar de delta R J, la componente I y componente I. Bueno, insisto, estos dos sumando valen 0. Este primer sumando sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el ángulo que forman. El ángulo que forman es 0 porque ambos tienen la dirección del eje X positiva. Por lo tanto, me quedaría de última en el renglón de abajo para ese primer sumando fx delta x, módulo por módulo. Pasa algo exactamente similar para este segundo sumando, sería módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman este vector con este vector. El primer vector tiene la dirección eje y positiva, lo mismo que el segundo vector, el ángulo que forman ellos, estos dos vectores, este con este, vale 0. Por lo tanto, me queda módulo por módulo. Algo similar para la componente Z. Entonces, demostramos que el trabajo de una fuerza F, cuando la fuerza F y el desplazamiento están expresados en términos de componentes, es módulo de la componente X del primer vector por módulo de la componente X del segundo vector, más algo similar para las componentes Y más algo similar para las componentes Z. Eso lo vimos en la teoría,
comparto rápidamente. Lo vimos el lunes. Estoy pasando rápido porque es a donde voy. Llegamos a esto, que cuando la fuerza y el desplazamiento, lo tengo en términos de componente, el trabajo de esa fuerza en términos de componentes es la componente X del vector fuerza, módulo, perdón, por módulo de la componente X del desplazamiento, más lo mismo para Y, más lo mismo para Z. Veamos un problemita. El problema 8 de la cartilla, página 58, perdón, 57, página 57, dice: una partícula se mueve en un plano XY y efectúa un desplazamiento delta R, 3 versor Y más 2 versor J, en unidades del sistema internacional, en unidades SI. Es decir, no lo dice explícitamente, pero ya deben haber visto varios problemas, ese 3 tiene unidades de metros. Es la componente X del desplazamiento medido en metros, más la componente Y del desplazamiento medido en metros. Por eso en unidades del sistema SI. Mientras actúa sobre ella, sobre la partícula, una fuerza F1 que tiene o que vale 2 versor Y más 5 versor J en unidades del sistema internacional. Es decir, la primera, la componente X, 2, se mide en Newton, la segunda se mide en Newton. Esto es, la fuerza F1 tiene una componente X y una componente Y. Rápidamente, el vector delta R, perdón, es dato del problema, en unidades del sistema internacional. La fuerza F1 es esta, dato del problema, en unidades del sistema internacional. El trabajo de la fuerza F1, me pide calcularlo, sería el producto escalar de la fuerza F1 por el desplazamiento. Esto es, usando lo que acabamos de ver, módulo de la componente X de la fuerza por módulo de la componente X del desplazamiento, más módulo de la componente Y de la fuerza por módulo de la componente Y del desplazamiento. Cada sumando tiene unidades de Newton metro. Si ustedes, el primer sumando es 2 por 3, 6 Newton metro, es decir, 6 Joule, y el otro es 2 por 5, 10 Newton metro, es decir, 10 Joule. El trabajo neto, perdón, el trabajo de la fuerza F1 vale 16 Joule. ¿Sí? Aplicando el concepto ese del trabajo de una fuerza en términos de componentes. Me dice, si simultáneamente con F1 actuara otra fuerza F2, ¿cuánto vale, dato del problema? 2I menos 3J en unidades del sistema internacional me pide cuánto vale el trabajo neto sobre la partícula. Bien, lo calculé de dos maneras. El trabajo de la fuerza F2 sería componente X de la fuerza, F2, por el desplazamiento, más la componente Y de la fuerza, que es menos 3, por la componente Y del desplazamiento. Bien, operando, ¿sí? 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, y me queda que 6 menos 6 Joule, me queda 0. ¿Saben por qué me queda 0? Porque si hacemos una gráfica para verlo más claro, significa
que la fuerza F2 es perpendicular al desplazamiento. Por eso el trabajo es 0. Recuerden que vimos la semana pasada que dependía del coseno del ángulo que forman ambos vectores, fuerza y desplazamiento. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo de esa fuerza vale 0. Bien, el trabajo neto total resultante sería el trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de la fuerza F2. Como el trabajo de F2 vale 0, el trabajo neto vale 0. Perdón, 16 joules. Otra manera de calcular, vimos, el trabajo neto, en el caso de una partícula, es la fuerza neta total resultante por el desplazamiento. Bien, la fuerza neta es la suma de las dos fuerzas, F1 más F2, es decir, esta es F1 y esta es F2. Sumo componentes X con X, es decir, versores Y con versores y por otra parte versores J más versores J. Me queda que la fuerza neta vale 4 versor I más 5, perdón, más 2 versor J. Estoy dividiendo al revés yo. Más 5 versor J. Bien, uso esta ecuación, el trabajo neto, tengo tanto la fuerza neta como el desplazamiento en términos de componentes, sería componente X de la fuerza neta por producto común algebraico, componente X, módulo de una por módulo de la otra, por el coseno del ángulo, si quieren verlo, pero de todos modos, como son colineales, trabajo con el componente X por componente X de fuerza y desplazamiento más componente Y de fuerza por componente Y de desplazamiento. Calculo y pueden ver que la suma 16 newton, es decir, es exactamente equivalente para el caso de una partícula, como estamos analizando, calcular el trabajo neto como fuerza neta total resultante por el desplazamiento o trabajo neto como suma de los trabajos. ¿Está claro? ¿Profe? Sí. ¿Puede Sí, está mostrar la bien. hoja entera, por favor? Así, si le quieren sacar una copia al problema, no sé si se lo puede Un poco ver. más arriba. ¿Ahí está bien? Ahí está, muchas gracias. Por favor, no es nada. ¿Profe? Bien, sí. Esas son ¿Podemos hablar de ecuaciones. vuelta, profe, a la Supongamos que hoja? tenemos el ángulo. ¿Cómo? ¿Podría mostrarla de vuelta a la hoja, profe? Listo, gracias. ¿Alguien? ¿Puede mostrar, profe, perdón, la anterior La primera, la demostración. demostración? Gracias, profe. Profe, disculpe. Sí, sí, Joaquín. Supongamos que tenemos el ángulo. Supongamos que tenemos el ángulo, el ángulo de movimiento. Sería válido usar la ecuación que el trabajo es igual al módulo de la fuerza Sí, por el módulo del sí, desplazamiento por el coseno de eso. sí, claro. Ah, bien, bien. Acordate que a este vector fuerza, a cualquiera, en el caso del ejemplo, por ejemplo, esta fuerza o este desplazamiento, yo puedo conocer el módulo como raíz cuadrada de suma de cuadrado de los componentes. De este desplazamiento también puedo conocer el módulo como raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los componentes. Puedo conocer, si conozco el ángulo, por ejemplo, puedo encararlo por ahí, al cálculo del trabajo. El módulo de la Bien, fuerza F1 es raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Lo mismo para el desplazamiento, para el módulo de desplazamiento. ¿Sí? ¿Sí? Ya sea que tengan bien, profe, componentes o que tenga en
los vectores, fuerza y desplazamiento con el correspondiente ángulo. En general nosotros tenemos módulos, fuerzas, vectores, F1 que forma un ángulo alfa con la dirección de movimiento, la normal, el peso, la fuerza de roce, tenemos módulos. Entonces trabajamos con la definición de trabajo en términos de módulo del vector fuerza por módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Profesor, ¿puede mostrar la parte donde está la fuerza resultante? Ahí está, si ven, la fuerza neta es suma de las dos fuerzas. No hay nada nuevo ahí, estoy hablando de componentes. Son las dos maneras de calcular el trabajo neto, como trabajo o como suma de trabajos de cada una de las fuerzas, trabajo de F1 más F2, o fuerza neta, no sé, por ahí está, por desplazamiento. Aquí está, creo. No, por acá al revés. Fuerza neta por desplazamiento. Profe, entonces también Sí. se puede trabajar con los módulos. Sí, sí. Está bien. En general vamos a trabajar con los módulos. En general vamos a trabajar con los módulos. En general. Pero les daba este ejemplo porque me sirve para lo siguiente. La fuerza peso, la fuerza de roce, por ejemplo, si el cuerpo se mueve horizontalmente, si se mueve hacia la derecha el cuerpo, la fuerza de roce apunta hacia la izquierda. Si se mueve el cuerpo hacia la izquierda, la fuerza del roce apunta hacia arriba, hacia la derecha. Si el cuerpo sube por un plano inclinado, la fuerza del roce apunta en dirección del plano inclinado, pero hacia abajo. Pasa lo contrario si en vez de subir por el plano inclinado, baja por el plano inclinado. Tiene la dirección del plano inclinado, pero hacia arriba. Sentido contrario al movimiento, siempre. ¿Sí? Hablo de la fuerza del roce dinámica. En cambio, el peso tiene una particularidad. Siempre es vertical hacia abajo. Entonces, calculemos en general el trabajo del peso. ¿Qué pasa con el peso? Supongamos, creo que lo pueden ver, una partícula que está en el punto P1, tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. ¿Lo ven el dibujo, por favor? Sí, profe. Sí, sí, Sí se ve, profe. Bien. O sea, respecto a un sistema de coordenadas cartesianas, X y Z, representado ahí, en el instante T1, la partícula estará en el punto P1. Está representada la fuerza peso, vertical hacia abajo. El cuerpo hace una trayectoria cualquiera de tal suerte que en el instante T2 está en el punto P2. Está representada la fuerza peso. ¿Está bien? Siempre tiene observen, tiene la dirección del eje Z y sentido contrario, Z negativo. Entonces, el vector peso es ese. Acá hay una zetita de más. Esa z no va. ¿Sí? El versor K me indica que tiene la dirección del eje Z. El signo menos me indica que tiene sentido menos Z en todo momento. Y la partícula
tiene un desplazamiento en ese intervalo de tiempo, delta R. A ver si lo ven al cursor, tiene un vector posición R1, ese que indico ahí con el cursor, en el instante T1, en el instante T sub 2, tiene ese vector posición, para ese intervalo de tiempo tiene un vector desplazamiento que va desde el punto P sub 1 al punto P sub 2. Eso no es nada nuevo, por lo tanto, en general, el desplazamiento tendrá componentes X, componente Y y componente Z. Lo que acabamos de ver para un vector de desplazamiento de un ejemplo. El peso es una fuerza constante, entonces el trabajo del peso será peso por delta R, producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Si hacemos el mismo razonamiento de multiplicar peso por delta R, el producto escalar, me van a quedar solamente las componentes Z de ambos vectores, módulo por módulo y el coseno del ángulo que forma. ¿Está claro? Aquí de nuevo está mal esa componente, ese subíndice Z para el peso. Entonces, el trabajo del peso es ese, menos P, insisto, el subíndice Z ahí en P está mal, delta de R componente Z, Z2 menos Z1. Pero el peso es mg. Entonces me queda menos mg Z2 menos Z1. Sigo un poquito más. Sacando el signo menos, o sacando el paréntesis, es decir, menos mg Z2 menos Z1, me quedaría menos mg Z2 más menos por menos más, sacando el paréntesis me refiero, mgz1. Al producto mgz o mg por altura se lo denomina energía potencial gravitatoria. Mg, fuerza, newton, z, altura, metro, newton, metro, joule. Mg, newton, z, altura, se mide en metros, newton, metro, joule. Entonces, al producto mgz se lo denomina, como les digo, energía potencial gravitatoria. Entonces sería menos mgz2 menos la energía potencial gravitatoria en el punto 2 más la energía potencial gravitatoria en el punto 1. Sacando factor común menos, me quedaría entre paréntesis energía potencial en el punto 2 menos energía potencial en el punto 1. El trabajo del peso es menos cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces, observen, depende de la altura. Siempre que haya un cambio de altura en el cuerpo, habrá trabajo del peso, independientemente de cualquiera sea la trayectoria. Podría haber ido del punto 1 al punto 2, siguiendo una trayectoria rectilínea, haciendo una trayectoria en forma de zigzag, siempre y cuando haya un cambio de altura respecto a un cierto nivel de referencia. El peso, la fuerza peso, sí realiza trabajo. Cuando se mueve en un plano horizontal, la partícula, no hay cambio de altura. Además sabemos, lo hemos visto antes, que cuando se mueve horizontalmente, el desplazamiento y el peso son perpendiculares. El peso no realiza trabajo. Cuando el cuerpo sube o baja por un plano inclinado, el peso deja de ser perpendicular al desplazamiento si realizaba trabajo. Además, hay un cambio de altura cuando sube o baja por un plano inclinado. Esto es, hay que tomar
un nivel de referencia para medir las alturas, no sistema de referencia ni sistema de coordenadas, un nivel de referencia para medir las alturas. Por ejemplo, en el caso de una superficie horizontal, tomo la superficie como nivel de referencia, veo que no hay cambio de altura, entonces el trabajo del peso vale 0. Además, sé que vale 0 porque el desplazamiento y el peso se desplaza horizontalmente y el peso son perpendiculares, el peso no realiza trabajo. Pero el peso tiene la particularidad que independientemente de cualquiera sea la trayectoria, mientras haya un cambio de altura, el peso realiza trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? Menos mg, altura final, menos altura inicial. Es decir, menos mg, variación de altura. Como mgz le llamamos energía potencial, me queda menos el cambio de energía potencial. ¿Sí? Entonces, generalmente, acá hay un comentario, los libros al Z le llaman H, donde H es la altura respecto a un cierto nivel de referencia. Entonces, gráficamente, a ver si está claro, me dejan un segundito, esto lo tendría que haber hecho. Miren, a ver si me ayudan. El trabajo del peso, acabamos de, o ya lo hemos definido, es el producto escalar de la fuerza. Como el peso es constante, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En el caso más simple de un plano inclinado, el cuerpo, supongamos que suba, tiene un desplazamiento delta X por el plano inclinado, delta R por el plano inclinado, como quieran llamarle. Obviamente el peso no es perpendicular a la dirección del movimiento. Supongamos que el cuerpo sube por el plano inclinado, el peso no es perpendicular mientras sube. ¿Está bien? El trabajo del peso no es 0, tendría que conocer ese ángulo, no hay mayores problemas. Si conozco este ángulo, puedo conocer perfectamente este ángulo. Pero, como les dije, podemos demostrar, lo acabamos de hacer, que el trabajo del peso es menos el cambio de energía potencial gravitatoria, es decir, menos mg por el cambio de altura respecto a un nivel de referencia. Si tomamos como nivel de referencia la parte más baja del plano inclinado, ¿sí? La parte más baja del plano inclinado, la altura
inicial del cuerpo H1 será 0. La altura final será H. ¿Está bien? A esta altura que le llamo H. Que si conozco alfa, conozco el desplazamiento, puedo conocer H. ¿Cómo? Por trigonometría. H, Por el seno. claro, H es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Conozco el desplazamiento, conozco cuánto sube, conozco alfa por el seno. Perfecto. Entonces, H1 vale 0. Para el nivel de... Tomamos este. H2 es H. Cuando llegue acá, ¿qué altura tiene respecto a este nivel de referencia? Por eso no pongo sistema. Nivel de referencia es H. Es decir, el trabajo del peso sería mg H2, que es H, menos 0. Entonces me queda menos mgh. El peso en la subida realizó trabajo negativo. Si hacen el mismo cálculo, van a ver que en la bajada realiza trabajo positivo. Pero bueno, eso lo dejemos por ahora. Profe, Sí, escucho. M menos mg por h sería la energía Potencial gravitatoria. gravitatoria, Gracias. que es el trabajo del peso. Pero ojo, el trabajo del peso es menos cambio de energía potencial gravitatoria. En este caso particular, el trabajo del peso me queda menos mgh. Igual usando trigonometría se llega al mismo resultado que el de la teoría, porque quedaría el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, Sí, pero en vez de llegás al coseno te dicen mismo, alfa, ¿no? pero llegás al mismo, lo demuestro. La normal es perpendicular, por lo tanto el trabajo es 0. Sí, sí hay normal, yo estoy calculando el trabajo del peso, nada más. Lucas y Esteban. Sí, se llega exactamente al mismo resultado, pero la ventaja que tiene esto es que cuando la trayectoria sea cualquiera, mientras haya cambio de altura, el peso realiza trabajo, y el trabajo del peso es menos mg cambio de altura. Entonces, para quedar claro, para que quede claro, respecto a este nivel de referencia, si tomamos ahí el 0 de alturas, respecto a este nivel de referencia, que está a mitad de camino, por así decir, inicialmente está a una altura menos h sobre 2, porque por debajo de ese nivel de referencia las alturas serán negativas. Por encima de ese nivel de referencia las alturas serán positivas y vale más h sobre 2. Entonces, la altura inicial en la base del plano inclinado respecto a este nuevo u otro sistema de nivel de referencia, la altura inicial es menos h sobre 2. Y la altura final respecto a ese nuevo nivel de referencia es más h sobre 2. El trabajo del peso será menos mgh, altura final h sobre 2, menos altura inicial menos h sobre 2, que se hacen más. H sobre 2 más h sobre 2 me queda h, menos mgh. Es decir, independientemente
del nivel de referencia que ustedes tomen, siempre que respeten, obviamente, por encima de ese nivel las alturas son positivas, por debajo de ese nivel las alturas son negativas, van a obtener el mismo resultado. Acá estamos tomando el nivel de referencia en la base del plano inclinado, entonces todas las alturas serán positivas. La altura inicial es 0. No tiene altura respecto a ese nivel de referencia. En cambio, respecto a este otro, al 2, tiene una altura positiva cuando llega acá y tiene una altura negativa. Todo lo por debajo será negativo, por arriba será positivo. ¿Sí? Entonces, la ventaja de esta forma de calcular el peso frente a esta otra es que, como les digo, independientemente de la trayectoria que siga el cuerpo, siempre y cuando haya un cambio de altura, el peso va a realizar el trabajo. Si hace cualquier trayectoria y la altura final coincide con la altura inicial, el trabajo del peso es 0. ¿Está bien? Depende solo del cambio de altura tomada respecto a un nivel de referencia. Claro, con eso ya no haría falta investigar el trabajo del peso en X y en Y, digamos. Exacto. Como les digo, cuando se mueve sobre un plano horizontal, supongamos que este es el plano horizontal, H1 y H2 valen 0. O si toman un nivel de referencia por debajo, se está moviendo en una mesa y toman el suelo como nivel de referencia, H1 y H2 son los mismos, el trabajo del peso es 0. Es otra manera de verlo, por así decir, en términos de cambio de altura. El cambio de altura es 0. ¿Sí? Es lo mismo que decir, bueno, si se mueve horizontalmente, el peso vertical hacia abajo es perpendicular al desplazamiento. Profe, ¿puedes poner bien la hoja así que sacamos una captura, por favor? Ahí está. Hable usted, profe, si se ve la imagen, no se la ve. ¿Cómo? Ah, que yo hable, bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos. Aquí estoy, dando clases, realizando trabajo desde el punto de vista coloquial. Sí. Para que los chicos se les quede, cuando vayan, o sea, ahí usted tiene que aparecer en un icono chiquito, tiene que hacer clic derecho y le va a aparecer pin, y ahí queda fijo usted. Ah, bueno. Bueno, eso para el chico. Y yo hablo, bueno, entonces que quede claro que el trabajo del peso, o lo puedo calcular a partir de la definición de trabajo de una fuerza constante, o como menos cambio de energía potencial gravitatoria. Al producto mgh o mgz, pero ojo, este z, tómenlo más bien como h, ¿por qué? Ya les explico. Si tienen el cuerpo sube por un plano inclinado, estamos acostumbrados a tomar un sistema de ejes coordenados anclado ahí en un punto del plano inclinado, positivo para arriba, eje X para arriba, eje Y perpendicular, el eje Z estaría saliendo del plano del papel hacia afuera. Entonces, en rigor, es una altura respecto a un nivel de referencia. Y así calculan el trabajo del peso. Entonces, está claro. Después vamos a subir esto. Hay que hacer una pequeña corrección acá. Bueno, volviendo al teorema trabajo-energía. Trabajo neto igual a cambio de energía cinética. Lo demostramos. En el trabajo neto están todas las fuerzas que realizan trabajo sobre el cuerpo. ¿Sí?
peso, fuerza de roce, una tensión de una cuerda, una fuerza F, que forma un ángulo cero o diferente de cero con respecto a la dirección de movimiento. O sea, puede haber 10 fuerzas que realizan trabajo. Obviamente la normal, por ejemplo, es perpendicular siempre al desplazamiento, no realiza trabajo. A ese trabajo neto lo puedo reescribir como trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, más el trabajo del peso. ¿Está bien? Entonces, saco el trabajo del peso y lo pongo aparte, independientemente de todos los otros trabajos. Por eso dice todas las fuerzas aplicadas, pero debería decir excepto el trabajo del peso, más el trabajo del peso. Obviamente cuando el peso realice trabajo. Bueno, el trabajo del peso es menos cambio de energía potencial gravitatoria. Este término que está restando a la izquierda, lo puedo pasar a la derecha de la igualdad matemática, y pasa sumando y me queda trabajo del peso igual a cambio de energía cinética más energía potencial gravitatoria. Es decir, poniéndolo más explícitamente, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas excepto el peso sería cambio de energía cinética, la energía cinética final, después de un dado desplazamiento, menos la energía cinética inicial. Ojo, ahora como estoy sumando es más mgz, la altura final, donde tiene una rapidez v cuadrado, menos la altura inicial. Reacomodando esto, agrupo todo lo final por un lado y todo lo inicial por otro lado. O sea, agrupo la energía cinética final después de un cierto desplazamiento, más la energía potencial final después de un cierto desplazamiento, menos la cinética inicial y la potencial inicial. Ojo, saco el factor común para esos dos valores iniciales, el signo menos, tengo menos acá y menos acá, y llego a eso. Al producto, perdón, a la suma, energía cinética en un dado punto, o en un dado instante, más la energía potencial gravitatoria, se la denomina energía mecánica. A la suma, insisto, de la energía cinética en un dado punto, más la energía potencial gravitatoria en ese punto, en ese instante, se la denomina energía mecánica. Entonces me queda el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, exceptuando el trabajo del peso, porque el trabajo del peso ya está metido como cambio de energía potencial gravitatoria, ya lo pasó a la derecha y pasó sumando. Sería el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el peso, igual a cambio de energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Sí? Como les digo, energía mecánica es cinética más potencial gravitatoria. Esta es la energía debida al movimiento, la otra debida a la posición, a la altura, respecto a un nivel de referencia. Profesor, de tal manera, ¿por qué está compuesta la energía cinética? ¿Puedes subir un poco más? La energía es, a ver, energía cinética es un medio de mv cuadrado. Llego a esto, al que el cambio de energía cinética, trabajo neto igual a cambio de energía cinética. Ese es el teorema que hemos demostrado. En el trabajo neto, repito, trabajo del peso, cuando el peso realiza trabajo, más trabajo de la fuerza de roce, más trabajo de una tensión, más el trabajo de cualquier otra fuerza. La normal es cero. El trabajo de la normal. Si agrupo, por un lado, todas las fuerzas que realizan trabajo, y por otro lado el peso, o sea, al trabajo neto lo divido en dos términos, el trabajo de todas las fuerzas que realizan trabajo, excepto el trabajo del peso, más el trabajo del peso,
El teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética queda reescrito como esta segunda ecuación. ¿Sí? Pero acabamos de demostrar que el trabajo del peso es menos cambio de energía potencial gravitatoria. Llegó a esa tercera ecuación. Está restando acá el trabajo del peso. Paso a la derecha, pasa sumando. Llego a eso. ¿Sí? Llego a eso. El cambio de energía cinética es energía cinética final menos inicial, más el cambio de energía potencial gravitatoria, es energía potencial gravitatoria final menos inicial. ¿Sí? En la altura Z0 tiene una rapidez V0, en la altura Z tiene una rapidez V. Reacomodo un poco, agrupo todo la cinética final más la potencial final por un lado, y por otro lado la cinética inicial más la potencial inicial, llego a eso. ¿Sí? Entonces me queda abreviadamente energía cinética más energía potencial final, menos energía cinética más potencial gravitatoria, obviamente, inicial. Y acá tengo el trabajo de todas las fuerzas, excepto el trabajo del peso, porque como les digo, el trabajo del peso ya está puesto como cambio de energía potencial gravitatoria. A la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, en un dado punto, en una dada posición, en un dado instante, se la denomina energía mecánica. De tal suerte que el teorema trabajo igual a cambio de energía cinética se puede reescribir de esta forma. Porque hemos partido de ahí. El trabajo neto igual a cambio de energía cinética se puede reescribir usando la energía mecánica. Trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, igual a cambio de esta nueva magnitud que llamamos energía mecánica, cinética más potencial. En el caso, y ahí ya vamos a dejar por hoy, que el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, sea cero, el cambio de energía mecánica vale cero. En otras palabras, la energía mecánica se conserva. ¿Sí? Veamos rápidamente un ejemplo. Dejo de compartir. El suelo, mi mano. ¿Está bien? Tomo ahí el nivel de referencia cero. Un cuerpo que es suelto. Ustedes saben que cae, gana velocidad de tal manera que antes de llegar al suelo tiene una cierta velocidad. Sabemos de los primeros capítulos. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza peso, nada más, mientras cae. O sea, el teorema trabajo igual a cambio de energía cinética reescrito era trabajo de todas las fuerzas aplicadas igual a cambio de energía mecánica. Como el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, es cero, no hay otra fuerza, es decir, ese trabajo de todas las fuerzas aplicadas es cero, me queda cambio de energía mecánica cero. Energía mecánica es constante. Respecto a este nivel de referencia, el suelo, mi mano, el cuerpo tiene una energía potencial gravitatoria, mg por h. Supongamos que la altura es tal y la masa es tal que tengo 10 joules de energía mecánica inicial. Es puramente potencial gravitatoria. Suelto el cuerpo, va cayendo, la energía mecánica se conserva. A medida que va cayendo, va disminuyendo la altura, va disminuyendo la energía
potencial gravitatoria, va ganando velocidad, va ganando energía cinética. La suma permanece constante, 10 joules. 10 joules, 10 joules, 10 joules, inmediatamente antes de tocar el suelo, la altura vale 0, la energía potencial gravitatoria vale 0, la energía cinética vale 10 joules, la energía mecánica vale 10 joules. Eso es el hecho de que no. Profesor, o sea, a medida que se mueve va ganando energía mecánica. No, va ganando energía cinética, perdiendo potencial. Por eso, observe. El teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética reescrito en términos de energía mecánica puede ser de esta forma. Aquí están a la izquierda, están todas las fuerzas, excepto el trabajo de todas las fuerzas, excepto el trabajo del peso, que está a la derecha. Entonces, un cuerpo que cae, por ejemplo, la única fuerza que actúa es el peso, y en el término de la izquierda no está, y no hay más fuerza. ¿Sí? En donde dice W de fuerzas aplicadas, donde está marcado con amarillo, vale 0. Por lo tanto, el cambio de energía mecánica vale 0. Si la diferencia vale 0, la energía mecánica se conserva. Mecánica, cinética más potencial. En el ejemplo respecto a este nivel de referencia, la masa M tiene una cierta altura. W de fuerzas aplicadas, lo que está amarillo, vale 0. Porque no hay otra fuerza aparte del peso. Suelto, va perdiendo energía potencial gravitatoria, porque la altura va siendo cada vez menor. Va ganando velocidad, va ganando energía cinética. Pero yo dije la energía mecánica es constante. Es decir, si por ejemplo la altura y la masa son tales que la energía potencial gravitatoria inicial son 10 joules, a medida que va cayendo, la energía mecánica 10 joules. Va perdiendo potencial, ganando cinética, pero la suma permanece constante. Sí, Jorge. Creo que Jorge ha dicho. O sea, Alejandro. Alejandro José. Sí. O sea, se entiende, digamos, por ejemplo, matemáticamente que sea constante, puesto que la energía cinética va aumentando porque la velocidad va aumentando, mientras que la energía potencial va disminuyendo, entonces como que se equipara, digamos. Sí. Sí, claro. Una va disminuyendo y otra va aumentando, pero el hecho de que no haya otras fuerzas aplicadas hace que la energía mecánica sea constante. Es decir, esto de la izquierda, que está marcado con amarillo, vale 0. ¿Qué otras fuerzas aplicadas al cuerpo hay, aparte del peso? En este caso, que el cuerpo cae. 0. ¿Sí? En el caso que el cuerpo suba o baje por un plano inclinado liso, o sea, lo ponen arriba, lo sueltan, por ejemplo, lo ponen arriba, lo sueltan, superficie lisa, no hay roce. Está la normal que no realiza trabajo y me queda el trabajo del peso solamente. ¿Qué otras fuerzas aplicadas hay que realicen trabajo? Ninguna. Entonces, en la bajada, por ejemplo, en la bajada, la energía mecánica es constante. Va disminuyendo altura, va disminuyendo, tomando este nivel de referencia, por ejemplo, disminuyendo altura, va disminuyendo su energía potencial, su energía cinética va aumentando, pero la mecánica, la suma de las dos, permanece constante. Esto es, si tiene 100 joules arriba, a medida de energía mecánica, que es puramente potencial arriba, porque la velocidad es 0. Si tiene 100 joules arriba, en todo momento, en cualquier instante, va a tener 100 joules. Hasta que llega a la base del plano inclinado, donde toda la energía mecánica, los 100 joules, será puramente cinética. ¿Sí? El lunes vamos a seguir con esto. Profe Zenón. Profe. Sí, sí, Lourdes. Bueno, mi pregunta era si esto también pasaría en un plano horizontal, digamos, en donde no hubiera cambio del peso.
O sea, de la Bueno, fuerza de peso. ahí hemos dicho que el peso no realiza trabajo. Claro, por eso ahí también sería la conservación de la energía mecánica base. Ahí, Zenón, ya te dejo. O sea, me refiero a si el cambio de energía Sí, mecánica sí. ahí también sería cero. Si no hay otra fuerza que realice el trabajo. ¿Sí? Si, por ejemplo, si se mueve sobre un plano horizontal, la normal no realiza el trabajo. Puede haber varias fuerzas, se compensan entre sí los trabajos, unos trabajos negativos y otros trabajos positivos. Suponte rápidamente. Suponte que se mueve horizontalmente, esta se mueve hacia la derecha, esta realiza trabajo positivo, esta realiza trabajo negativo. ¿Sí? Si estos dos trabajos son iguales, pero obviamente tienen signo contrario, el trabajo es cero. Peso acá no realiza trabajo, normal acá no realiza trabajo, se mueve con velocidad constante. La energía mecánica, que es puramente cinética, es constante. Sabemos, además, por la dinámica, que si se mueve con velocidad constante, esta fuerza, el módulo de esta fuerza, es igual al módulo de esta fuerza. ¿Para qué? Para que suma de fuerza sea cero, en dirección del movimiento. ¿Está claro, Lourdes? Sí, ya me Se quedó mueve con claro. velocidad constante, la energía cinética es constante, la energía mecánica es puramente cinética. A mí me interesa más la variación, que haya más de una energía, la cinética más la potencial gravitatoria. Bien, profe, gracias. Listo. Profe Zenón. Sí. ¿Zenón? Hola. Sí. Todo suyo, los alumnos. Ok. Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Lunes actividad normal. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. Chao a todos y corto yo mi conexión. Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Todos ven la pantalla sin problema? Sí, profe. Sí se ve. La presentación, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Ahí pasamos a pantalla completa. Y bueno, comencemos. Seguimos con la unidad 4. Recuerden que la semana pasada vimos algo de cantidad de movimiento, impulso de una fuerza, teorema, cantidad de movimiento e impulso de una fuerza, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver hoy es una continuación de eso y nos enfocamos a la segunda parte, donde veremos conceptos de trabajo, energía y potencia. Justamente en este práctico solamente trabajo y energía, dejando potencia para el práctico de la semana que viene. Bien, entonces empecemos. Primero veremos de forma muy rápida y breve los conceptos que vamos a utilizar, siendo uno de ellos la energía cinética. Imaginemos que se tiene
Ahí estamos. Imaginemos que se tiene una partícula que describe esta trayectoria, medido desde un sistema coordenado ortogonal cartesiano XY, bien, del cual en función del mismo podemos determinar un vector posición a la posición en un determinado instante que ocupa esa partícula en esa trayectoria que describe. En esa posición, obviamente, que es un instante dado de tiempo, esa partícula posee una velocidad instantánea, en este caso, esa velocidad v. Bien. Teniendo en mente esos conceptos de velocidad instantánea, posición instantánea en un determinado instante de tiempo, se define como energía cinética, comúnmente denotada con la sigla E sub c, en mayúscula la letra E, energía cinética para una partícula para un determinado instante de tiempo t, como un medio de la masa de dicha partícula por el módulo o la rapidez, para ser un poco más exacto, de esa velocidad instantánea que tenía la partícula para ese determinado instante de tiempo. Bien, fíjense que acá nuevamente algo muy parecido a lo que pasaba con cantidad de movimiento. La magnitud, en este caso de energía cinética, es una magnitud que se define para un determinado intervalo, perdón, para un determinado instante de tiempo. Bien, eso es importante tenerlo en presente siempre al momento de determinar energía cinética de una partícula o de un objeto, se lo define para un determinado instante de tiempo. Bien. Otra cosa importante a destacar es que la energía cinética es una magnitud escalar, o sea que solo queda perfectamente definida por un número acompañado de la correspondiente unidad. Simplemente eso. A diferencia de la cantidad de movimiento, esto de dónde surge del hecho que se toma el módulo al cuadrado o la rapidez al cuadrado de la velocidad, donde ya la rapidez ya no es una magnitud vectorial, pierde sus características vectoriales y solamente queda como una magnitud escalar finalmente. Sus unidades en el sistema internacional, analizando un poco la ecuación, serían kilogramo, metros sobre segundo, que es unidades de velocidad, al cuadrado serían metros sobre segundo, al cuadrado. Si trabajamos un poco eso, no es otra cosa que Newton por metro, pero su unidad en el sistema internacional que le corresponde a la energía cinética, en este caso es el joule. Para ser un poco más preciso, a todo tipo de energía, salvo la calorífica, que se mide en calorías, todo, cuando hablemos de energía cinética, energía potencial o energía mecánica, creo que ustedes están viendo algo de eso, su unidad siempre será el joule. Bien, joule en lo que sería en el sistema internacional. Obviamente, para que el resultado de en joule, la masa debe estar en kilogramo y la velocidad en metro sobre segundo. Bien, teniendo en mente esto, vamos a definir otra condición. Imaginemos que tenemos dos instantes de tiempo, un T1, un T2, simplemente con la condición de que el tiempo 2 es mayor que el tiempo T1, en donde la partícula tendrá velocidades correspondientes V1 y V2, velocidades instantáneas, correspondientes a cada uno de estos instantes de tiempo. Bien, tiene un instante T1, en el cual la partícula ocupa una determinada posición con respecto a ese sistema coordenado durante esa trayectoria recorrida. Ese punto T1 tendrá asociado una velocidad V1, instantánea en este caso. Luego tenemos otro instante de tiempo, un T sub 2, donde se define nuevamente otro vector posición a esa posición que ocupa la partícula en el instante T sub 2. La partícula además tiene asociada una determinada velocidad instantánea V sub 2. Se puede definir obviamente el vector de desplazamiento, debido a que se tiene ya definido dos vectores de posición correspondientes en dos instantes de tiempo distintos. Con eso en mente, yo puedo definir la energía cinética asociada a cada uno de estos instantes de tiempo, siendo la primera, la energía cinética C1 igual a un medio de la masa por la rapidez de la partícula en la posición 1 al cuadrado, y por otro lado, en el instante T sub 2, la energía cinética 2 asociada a la partícula como un medio de la masa por la rapidez de la partícula en el instante 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, teniendo estos dos instantes de tiempo distintos,
se puede definir la variación de la energía cinética de una partícula en un intervalo de tiempo delta de t, donde ese intervalo de tiempo delta de t es igual a la diferencia entre el instante de tiempo t sub 2 o instante de tiempo final, como ustedes quieran llamarlo, menos el instante de tiempo t1 o el instante de tiempo inicial. Todo esto en base a lo que se dijo principalmente, que el tiempo 2 es mayor que el tiempo 1. Entonces, la variación de la energía cinética se define simplemente como la diferencia entre las energías del estado final, o el estado 2, menos la energía cinética asociada a la partícula del estado final, o el estado 1 en este caso. Pasando un poco más, esto es simplemente la diferencia de las rapideces al cuadrado. Bien, recuerden, obviamente esto no es velocidad, para que sea velocidad tiene que tener la flechita arriba, estos son rapideces, directamente rapidez instantánea en cada caso. Bien, eso sería lo referido un poco al concepto de energía cinética. Vamos un poco más adelante, y ahora vamos a ver otro concepto muy ligado a la energía, que es el trabajo. Trabajo realizado por una fuerza. ¿Bien? ¿En dónde? El trabajo que realiza una fuerza, siendo esta fuerza presente o que está actuando sobre un determinado cuerpo, donde este cuerpo se está desplazando, se mueve de una posición inicial R1 a una posición final R2, el trabajo, bajo esas circunstancias que produce esta fuerza sobre este objeto, se define por expresión matemática integral, que es un símil a hacer una suma, integral desde la posición inicial, posición R1, hasta la posición final, R2, de esa fuerza. En este caso, se toma que esta fuerza puede o no ser dependiente de la posición por diferencial de posición. ¿Bien? Es simplemente una definición. No lo vamos a usar como tal, sino pasa algo muy parecido a lo que se hizo con impulso, lo que vimos la semana pasada. La definición era un poco complicada mediante integrales, pero nosotros hacíamos una simplificación y utilizamos otro concepto para determinar ese impulso en aquella ocasión. En este caso es trabajo de una fuerza. Es muy parecido a los temas, con los conceptos. Su unidad en el sistema internacional es el newton metro, fíjense, porque la fuerza se mide en newton y la distancia es en metros, básicamente. Pero aquí algo interesante, que si ustedes recuerdan que otra posible unidad es el joule, y para el trabajo también su unidad de medida en este caso son los joule. ¿Bien? Entonces tenemos joule por un lado para energía cinética y joule también para definir magnitudes de trabajo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Obviamente, para que esto dé en joule, la fuerza y esa distancia deben estar en newton y en metro correspondientemente. El trabajo, al igual que la energía cinética, es una magnitud de tipo escalar, ¿bien? No tiene esas características vectoriales. Otra cosa a tener en cuenta, tanto la energía cinética como el trabajo son magnitudes escalares, no vectoriales. Bien. Entonces, el cálculo o la determinación de este trabajo asociado a una fuerza que está presente sobre un objeto cualquiera, se pueden presentar dos casos al momento de determinar ese trabajo. Por un lado, puede ser que la fuerza sea de carácter constante durante todo ese recorrido, o sea, desde que se va de la posición R1, posición inicial, hasta la posición R2, posición final, que esa fuerza permanezca constante. Recordando que una fuerza es una magnitud vectorial, que permanezca constante implica que se mantiene constante en módulo, en dirección y en sentido. Teniendo eso en mente, en este caso, el trabajo asociado a esa fuerza, F es igual, aquí tengan en cuenta, esto es producto escalar entre la fuerza F, que sobre la cual se desea determinar ese trabajo, producto escalar por el vector desplazamiento. Uy, perdón. Un avión creo que está pasando. Por producto escalar por el desplazamiento que se está tratando. Les hago una consulta. ¿Ustedes vieron ya, no sé, en álgebra en el cálculo producto escalar?
¿Tienen ese concepto Sí, incorporado? sí. Ah, listo, bien, perfecto. Listo, no hay problema entonces. Bien, bueno, entonces, ¿cómo se define ese producto escalar? Recuerden que eso da como resultado una magnitud escalar. Tenemos como entrada magnitudes vectoriales y la salida es una magnitud escalar, ¿bien? A diferencia del otro producto, que es el producto vectorial, que es otro producto que veremos un poco más adelante. ¿Cómo se define este producto vectorial? Como el producto entre los módulos de cada uno de esos vectores multiplicado por el coseno, y esto que está acá medio complicado de entender, es el ángulo, forma de menor ángulo, perdón por decirlo así, entre los dos vectores. Ya vamos a ver un ejemplo que se entiende un poco más. Pero de forma muy sencilla, o para decirlo, es el ángulo que conformado entre los dos vectores sobre el cual se está aplicando este producto escalar. En este caso, esa fuerza F y ese vector delta de R. Bien, entonces, en el caso de tener una fuerza de tipo constante durante el recorrido, yendo de R1 a una posición R2, ese trabajo va a ser directamente la definición del producto vectorial. Producto entre los módulos de cada fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Ese es un primer caso. Ahora, ¿qué sucede cuando la fuerza no es constante ni en módulo ni en sentido, pero sí lo es en lo que sería dirección? Es muy parecido a lo que vimos, como les dije, en la clase pasada. En este caso, para fuerzas que son constantes solamente en dirección, no así ni en dirección ni en sentido, lo que sucede es que el trabajo de esa fuerza se puede determinar como el área bajo la curva de f de x, o sea, de la función f en función, perdón, valga la redundancia, de la fuerza en función de la distancia. Algo en tener en cuenta aquí, a diferencia de lo que era el impulso, recuerden que en el impulso era el área bajo la curva de f en función del tiempo. En esta oportunidad es f en función de la distancia recorrida, ¿bien? Eso deben tener en cuenta siempre. ¿Y cómo es esto? Ustedes tienen se les dará siempre el gráfico de cómo es la variación de la función, perdón, de la fuerza a lo largo del eje X en este caso, o puede ser otro eje a lo largo de la distancia. Se tomarán dos posiciones, una posición inicial y una posición final, con lo cual ustedes lo único que deben hacer es determinar el área que se encuentra encerrada entre esas dos posiciones límites y que se encuentre todo el tiempo por debajo del área. Bien, esa área puede ser positiva o negativa. Algo que no dije, este trabajo también puede ser positivo o negativo, es una magnitud escalar, no es necesario que sea todo el tiempo positivo. Cosa que, si ustedes recuerdan con la definición de energía cinética, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio no puede ser negativo, la masa no puede ser negativa, cualquier magnitud elevada al cuadrado siempre dará un valor positivo, entonces la energía cinética siempre será positiva. Bien, la energía cinética. Por el contrario, el trabajo puede ser negativo o positivo. Eso ya dependerá de cómo están orientados los vectores de esa fuerza que se desea determinar el trabajo y ese vector desplazamiento. Vamos a ver un poco cómo era esto de ese ángulo que se forma. Imaginemos que tenemos esta situación, tres fuerzas, un objeto. Ese objeto se está desplazando hacia la dirección, bueno, si lo vemos acá hacia la izquierda, si quieren verlo ahí, donde describe un vector posición, un vector desplazamiento, perdón, orientado en el eje horizontal, que es el eje de las X comúnmente, como se muestra en la figura, ¿verdad? Entonces, si queremos analizar el trabajo realizado por la fuerza F1 sobre este cuerpo que está aquí, desde que se desplaza de esta posición a una posición final que estaría por esta zona, debo definir el ángulo que conforma estos dos vectores. El ángulo conformado es ese, y ese es el vector que se lo denomina con toda esta forma media rara. Este es el ángulo, sería el ángulo conformado por los vectores f y delta de r, en este caso delta de x. Bien, es eso. Fíjense aquí que yo podría decir, ese es un ángulo, o el otro ángulo sería dar la vuelta completa, y ese sería el otro ángulo posible, pero es el ángulo más pequeño de los dos. Bien, eso es simplemente para que quede un poco más claro esa idea. Por ejemplo, bajo la misma situación, ¿qué ángulo forma el peso con mi desplazamiento?
Fíjense, es un ángulo de 90 grados. Bien. Por otro lado, ¿qué ángulo forma el desplazamiento con la fuerza de roce? En este caso, forman un ángulo de 180 grados. Bien. Eso, como esos ángulos van aplicados por un coseno, en ciertos casos, fíjense que dará un valor máximo, un 1, y en otros casos puede dar un valor mínimo de 0, y luego valores intermedios, ¿verdad? Pero hay ciertos casos, por ejemplo, cuando está a 90 grados, este coseno dará un valor nulo, y tendrá un valor máximo en los casos que tenga un ángulo de 180, como es el caso de fuerza de roce, pero al ser 180 grados, fíjense que ahí me dará ese valor negativo. De todas formas, esto ya lo vamos a ejemplificar de forma un poco más precisa cuando el problema resuelva. Pero lo que quería que vean es a qué me refiero con esa notación de ángulo conformado entre los dos vectores. Y en casos particulares que se tiene del trabajo realizado por una fuerza, en los casos que es 0, podemos tener dos grandes casos en los cuales el trabajo realizado por una fuerza es 0. Por un lado, si no hay desplazamiento, o sea que la partícula del cuerpo no se mueve, donde delta de R es 0, o sea que todo el tiempo está ahí, no hay desplazamiento, entonces este vector no existe o es nulo, entonces obviamente este producto escalar, será 0, trabajo de esa fuerza 0. El otro caso es, como les decía, cuando se realiza un desplazamiento totalmente perpendicular, la fuerza a la dirección del desplazamiento, es el caso de la fuerza peso, o en este caso también podría ser la fuerza normal. En ambos casos, dan un ángulo conformado de 90 grados, el coseno de 90 dará 0. Con ese coseno de 0, coseno de 90, perdón, 0 igual a 0, el producto, toda esta multiplicación me va a dar un trabajo finalmente 0. Bien. En otras palabras, cualquier fuerza que esté actuando, cualquier fuerza que esté actuando de forma perpendicular a la dirección del desplazamiento tendrá un trabajo asociado igual a 0. Bien, seguimos y ya para ir terminando esta parte, ¿qué sucede si se tiene más de una fuerza presente, como es en el caso de la figura, una fuerza normal, una fuerza peso, una fuerza de roce, una fuerza F cualquiera? En ese caso, se tendrá un trabajo asociado a cada una de estas fuerzas, ¿bien? Cada una de estas fuerzas realizará un trabajo sobre el cuerpo, obviamente, en una determinada dirección, ¿bien? Recuerden, esto es importante, el trabajo está definido primero por cada fuerza y a su vez se define para una determinada dirección. Nosotros tenemos que decir, esta es la posición inicial y aquí es la posición final. En ese trayecto, ¿qué fuerza realiza trabajo? Porque puedo decir, bueno, esa es una primera dirección de desplazamiento, o puedo tomar otra dirección así, por ejemplo, oblicua, y debo ver qué fuerza realizan trabajo en cada caso. Entonces, dos parámetros importantes son la fuerza que va a realizar ese trabajo, y por otro lado, la dirección en la cual yo deseo determinar ese trabajo. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, hay un trabajo para cada una de esas fuerzas presentes sobre ese objetivo. Sobre ese objeto, perdón. Con esta idea se define el concepto de trabajo neto sobre un cuerpo, que no es otra cosa que la sumatoria de todos los trabajos realizados por cada una de estas fuerzas, para una determinada dirección. En el ejemplo que se observa sería la sumatoria del trabajo realizado por la fuerza F, más el trabajo realizado por la fuerza peso, más el trabajo realizado por la fuerza de roce, más el trabajo de la fuerza normal, más, si existieran más fuerzas, más trabajo. ¿Bien? Nuevamente sucede algo muy similar a lo que pasaba con los temas de los impulsos. Puede darse el caso, como ya vimos, que algunos trabajos sean nulos. También puede darse el caso que algunos se anulen, que algunos de estos trabajos se anulen entre sí. No sé, por ejemplo, estos dos quizás se anulan entre dos. Uno da un trabajo positivo de 10 joules y el otro da un trabajo negativo de menos 10 joules. Entonces se van a anular. Otro caso, como les dije, puede ser trabajos nulos directamente, trabajos de igual a 0 joules. Puede darse cualquiera de esos casos. Muy bien, luego, en el caso particular, en que se trate de una partícula y no de un objeto de volumen, sino simplemente una partícula, en ese caso, se tiene que el trabajo neto directamente se puede obtener como
el trabajo realizado por la fuerza resultante. Teniendo en mente que eso es solamente válido para una partícula. Ya más adelante, cuando entremos en tema del sistema de partículas, entenderemos que, aparte del trabajo realizado por las fuerzas, en el caso de un cuerpo o de un sistema, existen otros trabajos internos que no están incluidos en lo que sería la fuerza, la fuerza resultante, que solamente contempla fuerzas externas. Pero no entremos en ese tema. El trabajo neto, cuando estamos trabajando con partículas, que es donde vamos a trabajar en los siguientes trabajos, el trabajo neto se lo puede obtener como el trabajo realizado directamente por la fuerza resultante, presente, obviamente, sobre ese objeto. Y por último, tenemos el teorema de trabajo y energía cinética, el cual me dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo realizado neto sobre un cuerpo para ir de una posición 1 a una posición 2 es igual a la variación de la energía cinética que presenta el objeto, la partícula o el objeto que se esté tratando. Ese es el cambio de energía cinética entre la posición 1 y la posición 2. ¿Bien? Ese es otro tema muy parecido al teorema impulso y variación de cantidad de movimiento. Bien, con eso, en otras palabras, ya tenemos los conceptos para comenzar a desarrollar nuestro problema. Entonces, inicié. Sí. Disculpe, yo lo que no termino de entender es cómo resolvería el trabajo para cuando la fuerza es variable, digamos. Siendo que aún se supone que no usamos la integral, digamos. En ese caso sería puramente gráfico. Necesitaríamos sí o sí el gráfico para poder calcular el área, perdón, ¿verdad? Te hago las... Bien, ok. Bien, ustedes, si no me equivoco, bueno, creo que solamente los que tuvieron comisiones ayer ya hicieron ese práctico. A ver, lamentablemente en el práctico hoy tampoco, en los prácticos teóricos prácticos no vamos a resolver este caso. En la teoría sí, digamos, esta semana en teoría van a haber impulsos, fuerzas variables, van a resolver impulsos mediante resolver el área bajo la curva. Pero es relativamente sencillo. Lo que vos tenés que hacer es, esta es la definición, ¿verdad? Matemática. Esto lo que está aquí es una derivación de cada uno de los casos. ¿Bien? ¿Qué sucede? Si la fuerza es constante, primero, ¿vos tenés idea de lo que es conocimiento de lo que es una integral? Sí, profesor. No sé quién era el que me hacía. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Bien. Bueno, si tenés ese conocimiento, vos fíjate. Si yo digo que esto es constante, lo puedo sacar fuera de la integral, queda como f. La integral de un diferencial, en este caso de posición, es simplemente el intervalo. ¿Bien? Entonces ahí queda este producto, directamente, no hay ningún problema. Por otro lado, otra definición de lo que surge de lo que es el concepto de integral es sumar, que en otra palabra es calcular el área debajo de la curva, que es la definición gráfica que tiene el concepto de integral, ¿bien? Entonces, vos tenés esta gráfica, en este caso tiene una forma rara, ¿bien? Pero nosotros vamos a tomar siempre, por ejemplo, áreas que son rectas o que son triángulos, de los cuales el área, la resolución de esa área, es un proceso relativamente sencillo. El área, por ejemplo, de un triángulo, imaginemos que tengo, a ver, acá. Ponele que no tenés esta forma, sino tu área es esta forma. Ahí, esa que yo puse en rojo. Entonces te dice, bueno, calcula el trabajo entre la posición X1 y X2. ¿Cómo vas a hacer? Vas a venir, vas a decir, bueno, esto es igual al área, porque así me lo dice la teoría. Igual al área. ¿Y qué área es esto? Este es el área de un triángulo, entonces eso es una base por la altura, todo eso sobre 2. ¿Bien? Vos el gráfico, obviamente, no sé, ponerle que esto te vale 2 metros, y esto vale 3. La altura, ponerle que te dice el gráfico, no sé, esto vale 5, no sé, 5 newton, por decirte un valor así, que se me ocurre ahora. Bien, entonces vos venís... De esos casos venís sí entendía bien, nada más que pensaba para el caso ya como curvas tipo parábola y eso.
para casos, perdón. O sea, casos donde no le podemos conocer bien la ecuación, eso es lo que veo. Ah, bueno, por eso, si no sabes, y tenés que resolver esto, a eso va, no sé si va, Claro, a eso va tu... o sea, no vamos a tener esos casos donde, por ejemplo, tengamos... No, nosotros no. Bien, bien. No, Gracias. no. Ok, entonces, ya estábamos aquí. Muy bien, entonces comenzamos al problema a resolver. Es el problema 9, ubicado en página 57 de la cartilla. Bien, ese es el problema que vamos a resolver. Problema número 9, ubicado en la página 57 de la cartilla, unidad 3. Problema número 9. ¿Ok? Entonces, veamos de qué se trata esto. Dice, un bloque de masa m igual a 6 kilogramos se coloca en reposo sobre un plano rugoso inclinado, plano inclinado en este caso de 27 grados con respecto al horizontal. Ya este dato de que hay una cierta rugosidad nos indica que va a haber una fuerza de roce, bien. Y un poco más, queda un poco más especificado, un poco explícito. Los coeficientes de roce estático y roce dinámico son respectivamente mu estático 0,30 y mu dinámico igual a 0,20. Entonces, efectivamente, se tiene presencia de una fuerza de roce. Tenemos un plano inclinado con un determinado ángulo alfa. En este caso, ese ángulo va a ser 27 grados, porque así lo dice el problema. Hay un cuerpo montado sobre este plano inclinado. Lo primero que vamos a hacer, como en todos los casos, es fijar nuestro sistema de referencia y luego nuestro sistema coordenado. Sistema de referencia siempre en el suelo, imaginando que obviamente el plano inclinado es que forma parte del suelo. Vamos a anclarlo ahí. Y luego determinamos nuestro sistema coordenado. En este caso, sistema XY, con los sentidos y la orientación, como se observa, que sea coincidente con el plano inclinado. Eso es simplemente para facilitar un poco los cálculos y no ponerlo coincidente con el plano del suelo, lo cual agrega un poco de complejidad al momento de la resolución. Bien, teniendo eso en mente, veamos qué fuerzas se encuentran presentes sobre este objeto. Este bloque de masa de 6 kilogramos, tenemos la fuerza peso, siempre presente. Por otro lado, tenemos una fuerza normal, debido al contacto entre las superficies de la caja y del plano inclinado. Y, por otro lado, también tenemos una fuerza de roce. Obviamente, la fuerza de roce aparece porque así lo especifica el problema. La fuerza de roce tiene esa dirección, porque ya de una deducción un poco lógica, sería que la caja a lo sumo baja. Puede quedarse quieta ahí o puede descender. No creo que por sí sola empiece a subir. Por eso tiene esa dirección. Ya sea que sea fuerza de roce estática o fuerza de roce dinámica. Cualquiera de los dos casos tendrá esa dirección y sentido. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Se entiende el enunciado, por decirlo así? Sí, profe. Sí se entiende. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver qué se pide resolver de esto. En el inciso A, nos pide hacer un diagrama de cuerpo libre, bueno, del bloque, ya hicimos, y justificar por qué el cuerpo se moverá a lo largo del plano. Muy bien, tenemos que decir, justificar si se mueve o no se mueve, si se queda quieto ahí, o básicamente si desciende, poco probable que suba, si desciende, o se queda estático en la posición que ocupa. Muy bien, entonces tenemos la situación que ya teníamos presentada. Recuerden que sobre esto está actuando una fuerza peso, una fuerza normal y una fuerza de roce. Bien, situación que se presenta aquí, las tres fuerzas. Ahora, por otro lado, la fuerza peso tiene, en función de mi sistema coordenado elegido, presenta componentes. Por un lado, una componente sobre el eje de las X, y por otro lado,
un componente sobre el eje de la Y. Bien. Luego de analizar este triángulo rectángulo que se forma entre esta parte, teniendo como ángulo el ángulo alfa, que es dato, se define que las proyecciones del peso sobre cada uno de los ejes, por un lado sobre el eje de las X, es igual a la magnitud del peso por el seno de ese ángulo alfa. Por otro lado, la proyección sobre el eje de las Y es igual a la magnitud del peso multiplicada por el coseno del ángulo alfa. Bien, eso simplemente es hacer un análisis trigonométrico de la figura formada. Entonces, si el problema nos pide analizar el movimiento, necesariamente vamos a recurrir a nuestras ecuaciones. En este caso, aplicar la segunda ley de Newton sobre el bloque, donde la segunda ley de Newton, lo que nos decía era que la sumatoria de fuerzas externas presentes sobre este cuerpo va a ser igual al producto entre la masa por la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Bien, en este caso, como estamos utilizando un sistema coordenado, tenemos dos ejes, lo que vamos a hacer es desdoblar esa ecuación y aplicarla sobre cada uno de los ejes. Por un lado, sobre el eje de las X, y por el otro lado, sobre el eje de las Y. ¿Qué fuerzas tengo sobre el eje de las X? Tengo la componente del peso, y por otro lado, en el eje de las X, obviamente, y por otro lado, la fuerza de roce. Todo eso igual al producto entre la masa por la aceleración en esa dirección, en el sentido de las X. Por otro lado, tengo en el eje de las Y la normal y la proyección del peso sobre el eje de las Y. Todo eso igual al producto entre la masa por la aceleración. Fíjense aquí que nuevamente, como en la mayoría de los problemas que tenemos, el problema no indica o no me da indicios que esta caja, por algún motivo, realice un salto o penetre el plano inclinado. Por ende, no va a haber ningún cambio de posición sobre el eje de las Y, lo cual implica cero cambio en su velocidad, lo cual finalmente conlleva a una aceleración nula. Aquí, perdón, es metros sobre segundo al cuadrado. Y acá dice metros simplemente. Vamos. Entonces seguimos ahí. Vamos ahí, ahora sí. Bien. Siguiente. Trabajo, obviamente, su notación vectorial, módulo, sus correspondientes sentidos y dirección. Acá corresponde todo en el eje de las X, su versor Y. Y por el otro lado, sobre el eje de las Y, versor J. Y acá en este caso ya es fuerza, ¿no? Estamos trabajando con fuerza ya directamente. Muy bien, ahora trabajando solamente con módulos y sentidos, esto es muy importante que siempre lo recuerden, trabajando con módulos y sentidos, esto se puede hacer debido a que las magnitudes vectoriales que aparecen en esta ecuación son todas colineales, o en otras palabras, todas estas magnitudes son paralelas entre sí. Lo mismo lo que sucede en la segunda ecuación. Por eso puedo seguir trabajando con módulos y sentidos y olvidarme por un momento de su carácter vectorial. Las voy a reescribir simplemente. Ahora, como paso final, voy a reemplazar esta parte, es lo único, por su definición en cada caso. Fíjense, lo que era P sub X ahora es el módulo del peso por el seno de ese ángulo. Y por otro lado, lo que era P sub Y ahora es el módulo del peso por el coseno de ese ángulo. Bien, entonces ya llegamos hasta ese punto. Fíjense que a primera medida ya puedo decir que no hay movimiento en la dirección Y. Y aparentemente hay algún movimiento, hay que ver qué valor tiene esta aceleración, los posibles valores, pues que no se mueva, que sí, que sea negativa o que sea positiva. A eso es a donde debemos encarar el problema. Pero del primer análisis ya sabemos que sobre el eje de las X no hay movimiento. Por ende no tiene aceleración. Bien, sigamos un poco más.
seguimos con la misma idea, tenemos exactamente lo mismo. Aquí simplemente ya se calculó el valor que se debe tener, teniendo en mente que la masa vale 6 kilogramos. El módulo del peso, recuerden que se calcula como el producto entre la masa por la aceleración de la gravedad, donde la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando simplemente eso, seno de 27 grados, que es el dato que se nos brinda, da un valor de la proyección del peso sobre el eje de las X de 27 newtons. Por otro lado, la proyección del peso sobre el eje de las Y me da un valor de 52 newtons. 27 newtons, 52 newtons. Bien, ya tenemos esos valores perfectamente definidos. Retomamos las últimas dos ecuaciones que se escribió. Bien, y acá no tengo mucho más para seguir trabajando. Simplemente darle el valor de la normal. Fíjense que lo puedo determinar. Sé cuánto vale el peso, sé cuánto vale, o puedo determinar este coseno de este ángulo de 27 grados. Podría determinar la normal. Por otro lado, de esta ecuación, sí tengo cosas conocidas y cosas que no conozco. En este caso sería la aceleración. Lo único que hago aquí, despejo ese valor de aceleración. Vuelvo a esta ecuación y simplemente determino que la normal, luego de calcular estos valores, es 52 newtons. Ya tengo el valor de el módulo, perdón, de la normal. Bien, entonces, ahora, finalmente, para saber si se mueve o no este cuerpo, lo que debo analizar es qué valor toma la aceleración sobre el eje de las X. ¿Qué valor toma? ¿Es valor positivo, valor negativo, un valor nulo? Hay que ver qué valor, y con eso voy a poder si se mueve. Si se mueve primero, o está en reposo, en ese caso, o se estaría moviendo con velocidad constante, también es otra posibilidad. Todo eso lo voy a determinar en función del valor que me dé la aceleración. Bien. De analizar un poco de qué depende de la aceleración en el eje de las X, veo que la masa, lo único que me daría, la masa no me va a cambiar de signo, por un lado, tampoco me va a hacer nula la aceleración, porque la masa es distinta de cero, no implica ninguna modificación fuerte, salvo en la amplitud de la aceleración, no tiene ningún otro peso. Entonces, ningún otro significado, importancia a la hora de determinar esa aceleración. Entonces, fíjense que es el denominador, esta diferencia, donde esto no es otra cosa que el P sub X menos F sub R, es quien realmente, es ese cociente, esa resta, perdón, quien me dirá el valor, si es nulo, negativo o positivo esa aceleración. Este valor, como mencioné recién, no es otra cosa que P sub X. Acá, P por el seno de alfa, P por el seno de alfa, era la proyección del peso sobre el eje de las X. Entonces, es esta diferencia quien me va a permitir decir algo sobre esa aceleración sobre el eje de las X. Muy bien. Entonces, para analizar esto, yo sé qué valor como máximo puede tomar la fuerza de roce, en este caso si hablamos de fuerza de roce estática máxima. Si ustedes recuerdan, cómo yo puedo definir la fuerza de roce estático máximo, era el producto entre el mu estático multiplicado por la normal. Bien. Al realizar ese producto, voy a obtener mu vale 0,3 por la normal 52, tengo 16 newton. Bien, ese es el valor máximo de fuerza de roce estática. Bien, ese es el valor máximo. Si yo supero ese valor, ¿qué va a pasar? Deja de estar estático esto y comenzará a moverse. Bien, recuerden el gráfico que hacíamos de fuerza de roce en función de la otra fuerza. Recuerden que la fuerza de roce estático era como una recta creciente hasta un valor máximo que corresponde, que se determina con esta fórmula. Luego de eso decaía y continuaba con un valor constante igual a la fuerza de roce dinámica. Entonces lo que vamos a hacer es comparar este valor con el valor de P sub X. Yo ya conozco cuánto vale el valor de P sub X. Bien, que en otra palabra es 27 newton. Y analizar eso, observo que
la fuerza P sub X es mayor que P sub R, que la fuerza de roce, estática máxima. Entonces, lo que quiere decir que ya se pasó ese umbral de fuerza de roce estática máxima, se rompió esa condición de equilibrio y el cuerpo comienza a deslizarse. Se desliza hacia abajo o hacia arriba, como puedo ver acá. Si yo reemplazo aquí, esto me va a dar 27 menos 16, dándome un valor positivo, lo cual me indica que el cuerpo se va a tener una aceleración en el sentido positivo de las X. Según mi sistema coordenado, eso implica que el bloque comenzará a descender. En otras palabras, la aceleración en el eje, la aceleración total y también la aceleración en el eje de las X está orientada en ese sentido. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar sobre este problema? ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Ustedes me dicen? Yo tengo una duda. Sí. El seno, ¿de dónde se lo saca? O sea, ¿cómo sería esa parte ahí? Eso es lo que no logro entender. Trigonometría pura eso. Trigonometría pura. Pero sería calcular entre, digamos, entre la aceleración y el peso en X. Perdón, vos tenés, ¿cuál seno? Esto surge... Esto viene de aquí, de lo que teníamos anteriormente. A ver, ahí vamos. De aquí. ¿Ves? Aplicamos la segunda ley de Newton, llegábamos acá, y acá simplemente reemplazo por la equivalencia que tengo. La proyección del peso sobre el eje de las X es simplemente el peso por el seno de ese ángulo. ¿De dónde obtuve esta relación, o esta igualdad, si querés llamarlo, de descomponer el peso sobre sus dos ejes? ¿Por qué no puedo analizar el peso directamente? Porque el peso no está orientado sobre ninguno de mis ejes. Sí o sí debo descomponer sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, en este caso. De analizar esta parte trigonométrica, obtengo estas relaciones. De aplicar la segunda ley de Newton, llego a estos valores, y lo único que hago aquí es reemplazar esta equivalencia con su valor correspondiente. Y de ahí sale ese seno del cual creo que me estás preguntando. No sé si esa es la duda, no sé si explica un poquito o algo tu duda. Sí, profe, ¿Vos decime? gracias. Sí, Okay. sí, es que no le pregunté antes porque, digamos, no lo quería interrumpir y veo que ya tiene poco tiempo, digamos. ¿Profe? Ok, sí. Si yo hubiese investigado, por ejemplo, hubiese llegado, investigando la fuerza, hubiese llegado a la conclusión de que mi fuerza resultante, por decirlo así, iba a ser las que están sobre el eje X. De ahí hubiese investigado la energía cinética, y si existía energía cinética, de ahí ya podría justificar por qué el cuerpo se mueve, digamos, ¿o no? No, con la energía cinética sola no, porque acordate que ahí necesitas instantes de tiempo, ¿verdad? Ah, tiene razón. Con el teorema trabajo de energía sí, que es lo que vamos a hacer ahora. Con energía cinética no podías hacer, en este caso, nada, digamos. Claro. Gracias. Profe, tiene algunas preguntas en el chat. Profesor, ¿puede volver una para atrás, por favor? Disculpen, chicos, estamos con poco tiempo. Ya termino y ahí le metemos todas las consultas, ¿ok? Entonces, sigamos con el inciso B, que nos dice inciso B, si el bloque, partiendo del reposo, se desliza 2 metros, bien, parte del reposo, y se desliza 2 metros hacia abajo. ¿Por qué decimos que se desliza 2 metros hacia abajo? Porque así lo definimos en el inciso anterior, ¿verdad? Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Bien, tenemos 4 fuerzas presentes en este caso: la normal, la fuerza de roce y la fuerza peso. Bien. ¿Y cuál es mi desplazamiento? Ese justamente, fíjense, que está en amarillo me parece, ese es el desplazamiento, por decirlo así, cuesta abajo, de una distancia de 2 metros. Bien. Eso es lo que tendríamos en esa parte.
Y lo que se nos pide ahora es determinar el trabajo que realiza durante ese desplazamiento, este delta de X cuesta abajo, de 2 metros, el trabajo que realiza la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce sobre ese objeto durante ese desplazamiento. Eso es lo que se nos está solicitando resolver. Entonces, fíjense, vamos ahora sí a ver el ejemplo. Arrancamos con la fuerza normal. Pongo la dirección de los dos vectores. Recuerden que para aquí entran la fuerza a la cual quiero determinar y el vector de desplazamiento, en este caso el delta de X. De analizar eso, ¿qué ángulo creen ustedes que forman esas dos? 90. 90 grados. 90 grados, correcto, 90 grados. Entonces, la normal, recuerden, el valor ya lo encontramos en el caso anterior, que era 52 Newton. El valor del desplazamiento es dato, 2 metros. Y, como ya lo dijeron acá algunos compañeros, el coseno es 90. Ese valor, finalmente, calculamos coseno de 90, nos va a dar 0, con lo cual todo este producto se vuelve 0, y la normal realiza un trabajo igual a 0 joule. ¿Por qué? Como decíamos al principio, porque está a 90 grados, este simbolito es que significa que es perpendicular, o a 90 grados del vector desplazamiento, de la dirección sobre la cual nosotros se desea determinar ese trabajo. Bien, seguimos un poco más. Ahora pasamos con la fuerza peso. Fíjense lo que tengo aquí. Ahí está el ángulo 90, su proyección. Tengo que determinar ese ángulo. ¿Cómo podría yo determinar este ángulo? Porque es, recuerden, el ángulo que conformado entre los dos vectores. El vector de desplazamiento. Son complementarios. Complementario, correcto. En otras palabras, ¿qué sería? 90 grados que forma este vector con este vector, 90 grados es igual al ángulo alfa más este ángulo que se conforma acá. Entonces, este ángulo yo puedo sacarlo como 90 grados menos alfa. Simplemente eso. Como dijo un compañero, por la relación de ángulos que existe entre este ángulo que yo necesito determinar, que es el ángulo conformado entre la fuerza peso y ese desplazamiento, y ese ángulo alfa, que es el dato que yo conozco, que en este caso es 27 grados. Bien. ¿Qué valor me da eso? 90 menos 27, 63 grados. El peso, ya recuerdan cómo calcularlo, el módulo, perdón, que es el producto entre la masa por la aceleración el módulo de aceleración de la gravedad. En este caso la masa vale 6 kilogramos, perdón. La aceleración, valor conocido, 9,8 metros sobre segundo. El desplazamiento, ese módulo, 2 metros. El coseno es 60. Introducen todo eso en la calculadora y van a obtener un valor de 53 newton. 53 joules. Ese es el valor del trabajo que realiza la fuerza F sobre este cuerpo durante ese desplazamiento de 2 metros. Bien, ahí vamos viendo un poco cómo determinar esos ángulos. Y por último nos queda la fuerza de roce. Bien. Y su ángulo conformado, si ustedes lo analizan un poquito, van a ver que es 180, ¿verdad? Yo creo que es un poco más evidente. Cómo se determina el módulo de la fuerza de roce, esta fuerza de roce en este caso dinámica, recuerden porque ya se está moviendo. Entonces tenemos que usar ese 0,2 por la normal, que ya lo determinamos, que vale 52 newton. Está ahí, perfecto. El desplazamiento, 2 metros por el coseno de 180. ¿Cuánto vale ese coseno? Menos 1. Introduzco todo esto a la calculadora y obtengo un valor de fuerza de roce, en este caso dinámica, de menos 21 joules. Como les decía, como al principio, los trabajos pueden ser positivos, pueden ser 0 o pueden ser negativos. Cualquiera de las posibilidades es totalmente posible, valga la redundancia, pero recuerden que son magnitudes escalares. Bien, de esa forma se determinaron ¿cómo se llaman? Los trabajos de cada uno, y ya, para terminar, y el último ejercicio que hacemos, es el inciso C, y terminamos con este problema. Que obviamente, si ustedes más o menos lo intuyen, es determinar ese trabajo neto, ¿bien? Ya tenemos los trabajos realizados por cada uno, sumo los 3 trabajos, de las 3 fuerzas presentes en este caso, obtengo un trabajo neto de 32 joule, y se nos pide finalmente determinar la velocidad, que creo era la pregunta que hacía uno de los compañeros, creo, determinar la velocidad final que tiene
el bloque al final del recorrido. O sea, esta es la posición inicial, y la posición final sería ya cuando llega a la cúspide, o cuando termina de hacer esos 2 metros de recorrido, ¿verdad? Se nos pide en ese valor. Y entonces, lo que vamos a hacer es usar esa herramienta que le decía al compañero, de usar el teorema trabajo y energía, donde el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética entre la posición inicial que se ocupaba y la posición final, que era luego de recorrer esos 2 metros, que así no lo especificaba el problema. Dato importante, se nos dice que el cuerpo partía de reposo, o sea que tiene una velocidad inicial igual a 0. ¿Bien? Entonces, como parte del reposo, recuerden que la energía cinética es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Si su rapidez es 0 o velocidad es 0, esa energía cinética asociada a ese punto que era el inicio cuando partía del reposo, vale 0 joules en este caso. Entonces, me queda que el trabajo neto directamente va a ser igual a la energía cinética final. Reemplazando por lo que era igual a la energía cinética final, 1/2 de la masa por la rapidez de la velocidad final al cuadrado. Fíjense que la masa es dato, el trabajo neto lo acabo de conseguir, lo único que me queda es despejar ese valor de esa velocidad final. O en este caso, el módulo o la rapidez de esa velocidad final. Despejo, todo es dato, reemplazo por los valores que yo ya conseguí previamente, y obtengo un valor de velocidad de rapidez de 3,3 metros sobre segundo, lo cual finalmente se va a reflejar en un valor de velocidad final de 3,3 metros sobre segundo versor-i, porque esa es la dirección, lo cual se reflejaría que finalmente, luego de recorrer esos 2 metros de distancia, el objeto adquiere una velocidad de 3,3 metros sobre segundo. Bien. Partimos del reposo y finalmente se gana una velocidad de 3,3 metros sobre segundo. Muy bien, y ya con eso damos por terminado el problema y de igual justo en punto, 12 en punto. Y bueno, quedamos a cualquier consulta que quieran realizar, ustedes me dicen, el problema está resuelto. ¿Puede volver una? Y están liberados de la clase. Ahí está. Cualquier duda, díganme, alguna consulta que quieran realizar. ¿Profe? Sí. Yo empecé encarando el problema haciendo la sumatoria de las fuerzas y yo no comparé primeramente el módulo del peso con la fuerza de roce estático, sino que directamente saqué la sumatoria de fuerzas en X, y como me daba un número positivo, yo ahí deduje que el módulo del peso en X era mayor que la fuerza de roce estático, y de ahí ya directamente calculé cuánto vale la sumatoria de fuerza en X una vez que se está moviendo, y de ahí saqué la aceleración. Llego al mismo resultado que usted, obviamente, pero no sé si... No, está bien, es otro camino, totalmente válido. Ah, bien. Perfecto. Sí, no hay ningún tipo de problema. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que quieran realizar? Profe, yo tengo una duda en cuanto a utilizar la ecuación de trabajo o sea, nosotros acá hemos utilizado la ecuación de la multiplicación de los módulos por el coseno. Sí. ¿Y en qué caso sería válido que yo solo haga la ecuación principal que teníamos, que era el vector fuerza por, módulo de fuerza por módulo del desplazamiento nada más? A ver, quiero ver una cosa, si puedo volver. No, pensé que podía volver más rápido acá, pero no. Sí o sí tengo que dar toda la vuelta. O sea, el ángulo siempre se presentaría, esa ecuación con el ángulo siempre se presentaría cuando la fuerza está inclinada. Perdón, tu pregunta es, estamos ahí, ¿cuál es tu pregunta? Claro, o sea, ¿en qué caso sería posible o sería, decir, no sería necesario usar esa ecuación, digamos?
Nunca. Ah, ok. Responde tu pregunta, si vos, obviamente va a haber casos donde vos sabés que si esto vale 0, te va a dar 1, ¿verdad? Implícitamente vas a decir, bueno, pero no lo utilizo. Pero si vos pones así de prepo y le sacás esto, ahí ya tenés posiblemente un puntaje negativo o directamente no te van a contar ese punto. Claro. La definición es esto, digamos, vos tenés que usar esto. Ahora es otra cosa que si tenés coseno de 0, esto te da 1, ¿no? Es como que decís, bueno, ¿para qué voy a multiplicar? No tiene sentido. Claro. Pero lo correcto, como te digo, es que sí lo consideres, siempre. Bien. Profesor, ¿podría volver una más donde justifica, digamos, cómo justifica, digamos, que el cuerpo tiene aceleración? O sea, ya con mostrar, digamos, que la aceleración va a ser distinta de 0, ya queda justificado, o habría que escribir algo en el caso, no sé, de estar en un parcial, por ejemplo. Creo que está escrito, ¿no? No escribí nada, lo dije con palabras. Profe, ahí también tiene una consulta en el chat. A ver, déjame ver. Bueno, ahí está un poquito lo que tenemos que hacer. Y claro, bueno, si vos querés, lo que podés hacer es reemplazar acá y vas a ver que tenés un valor de aceleración. Con eso ya podés decir que mínimo no se mueve y sabes para dónde se está moviendo. Digamos, aquí lo único que hago es ya de analizar esto, ya sabes que este valor, a ver, ¿qué valor de aceleración vas a tener en X? Es 27 menos 16, si no me equivoco eso da 11. 11 dividido 6, eso te va a dar algo de 0,55, o sea, una aceleración aproximada, ¿no? En la dirección de las X, de 0,55 metros sobre segundo al cuadrado versus Y. Con eso ya tenés la aceleración. Y de ahí ya puedes decir que que el cuerpo no se mantiene en reposo, que se está desplazando, en la dirección positiva de X. Eso ya lo puedes deducir, porque es todo calculable. En este problema, por suerte, todo lo puedes determinar. No tenés ningún problema. Profe, yo tengo una consulta. Ese problema utilizamos para calcular la aceleración. La fuerza de roce, la dinámica, porque yo